Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Arrancamos este culto en bendición. Arrancamos este culto para la gloria y para la honra del Señor. Dios es bueno, Dios es precioso y Él es digno de suprema alabanza. Bendito sea Dios. Ya comienzan a llegar los primeros hermanos a este programa. Ya comienzan nuestros primeros hermanos a conectarse, gloria a Dios. Y ahí van los demás, detrásito, llegando prácticamente como cuando se abren las puertas de un lugar de reunión. Prácticamente como cuando van pasando por las puertas los hermanos, las hermanas, y van entrando y van accesando al lugar de reunión para ponerse de rodillas, para hablar con Dios, para agradecerle. Prácticamente similar es lo que sucede en este momento. Ahí van conectándose los hermanos, ahí van dejando ya la olla en el fogón, o ahí van apagando ya el fogón, ahí van ya saliendo de su habitación, bajando quizás del segundo al primer piso para reunirse, gloria al nombre del Señor. Ahí van muchos hermanos apagando ya la televisión, bueno, a no ser que tengan conectada esta señal con su televisor, bueno, pero ahí empezamos a reunirnos y por eso yo les doy la bienvenida nuevamente a este culto, mis amados hermanos. Es admirable el compromiso de todos ustedes, no con un pastor, no con una persona, no con una organización cristiana, sino con el Dios de gloria, con el Dios de su vida, con el Dios de su familia. Yo le felicito por eso. Que el Señor te bendiga, mi amado hermano, mucho más, aleluya. Hay personas que cuando uno les dice que el Señor te bendiga, a veces contestan un poco fuerte, un poco golpeado y dicen, si es que ya me bendijo, si es que ya me ha bendecido. Pero es nuestro deseo para que el Señor añada mayor bendición. Es nuestro deseo para que no dejen de llover sobre todos ustedes las bendiciones del Dios Todopoderoso. Padre Celestial, honra a tu pueblo en esta hora, Señor. Honra a tu pueblo en este momento, Señor, por ese compromiso contigo, Señor amado, por esa fidelidad hacia ti, oh Padre amado. Honra a tu pueblo, Señor amado, porque tú puedes darte cuenta, Señor, que en el corazón de ellos, Señor Dios mío, hay una emoción, Señor, por estos cultos, Señor, mucho más grande, mucho más especial, mucho más real que cualquier otra emoción, Señor amado. Oh Padre de la gloria, honra a tu pueblo, Señor, añadiendo, multiplicando bendición, Señor amado. Oh Padre celestial, honra a tu pueblo, Señor Dios mío, dándoles de tu presencia, Señor amado, dándoles a conocer más de tu gloria, Padre celestial. Honra a tu pueblo durante este culto, Señor Dios mío, recibiendo la alabanza que cada uno de ellos te da, Señor, recibiendo la alabanza que cada uno de tus hijos te ofrece, Señor. Honra a tu pueblo, Señor Dios mío, oh Padre celestial, deleitándote en medio de ellos, Señor amado, que cada hermano pueda percibir que tú estás contento por su ofrenda, por su adoración, por su alabanza. Que cada hermano pueda percibir, Señor, que tú estás complacido, Señor Dios mío, de ver el apetito que en ellos hay por tu palabra, Señor amado. Que cada hermano pueda sentir, Señor, el regocijo tuyo, Señor Dios mío, la mirada complaciente de parte de ti para con ellos, Señor amado, a causa, Señor, de que te están buscando, Señor Dios mío. Bendice a tu iglesia en esta hora, Señor. Bendice las familias, Señor amado. Bendice las personas de todas las edades, Señor, que en este momento se acercan junto conmigo delante de ti, Señor Dios mío. Bendícenos, Señor Dios mío. Oh Padre, que la atmósfera de bendición que en esta hora yo te pido se ciña, Señor, sobre los hogares cristianos, Señor Dios mío, sea mucho más especial que cualquier otra atmósfera, Señor. Sea mucho más especial que la atmósfera que se sintió al momento del desayuno, al momento del almuerzo, al momento de la comida, Señor Dios mío. Oh Padre celestial, que la atmósfera, Señor,
al estar delante de ti en este culto, sea mucho más especial que la atmósfera que se sintió cuando alguien regresó de hacer mercado, cuando alguien regresó de su lugar de trabajo, cuando alguien regresó de cancelar servicios públicos o de cualquier diligencia bancaria, Señor amado. Una atmósfera de vida, Señor Dios mío, se pose sobre cada persona y sobre cada hogar cristiano. Una atmósfera de salud, Señor amado. Una atmósfera de milagros, Señor. Una atmósfera de prodigios, de señales divinas, Señor Dios mío. Se pose sobre todo tu pueblo ahora, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor Dios mío. Sí, Padre Celestial, aunque todavía faltan muchas horas, Señor Dios mío, para llegar a la medianoche y comenzar un nuevo día, una fecha más, Señor amado. Pero yo te pido, Señor, permite que a través de este culto prácticamente estemos cerrando el día con broche de oro, Señor amado. Sí, mi Dios, sí, mi Dios, sí, mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado. Tu palabra nos dice, Señor, que aún en un funeral, que aún en un sepelio, Señor Dios mío, en el sepelio de un muchacho, Señor Dios mío, oh Padre de la gloria, en medio del desconsuelo que una mujer viuda, Señor, mamá de este joven, Señor, de único hijo, Señor amado, tenía, Padre, allí tú, Señor, lo cambiaste todo en alegría, en celebración, en esperanza, Señor amado, volviéndole la vida a ese joven que había fallecido, Señor. Así que si en un funeral, Señor Dios mío, tú pudiste, oh Jesús, cambiar la maldición en bendición, ¿cuánto más ahora, Señor amado? ¿Cuánto más ahora? Por eso se va toda maldición en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret es quebrantada toda maldición en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret es anulada toda invocación demoníaca. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, es anulada toda desgracia que el enemigo haya querido enviar en contra de tu pueblo, Señor Dios mío, y se cambia todo eso por bendición, Señor amado. Bendición grande para el cuerpo, para el alma, para el espíritu. Bendición grande para el esposo, para la esposa. Bendición grande para los hijos, aleluya. Bendición grande para los ancianos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mi alma te bendice, Padre Santo, para siempre. Mi alma te alaba, Señor. Gloria al nombre de Dios, mis amados hermanos. Dios es grande, Dios es precioso. Así que todo el tiempo vale la pena que sigamos escudriñando su palabra, la Biblia, para conocerle más y más. Volvamos a Segunda de Crónicas, capítulo 32. Bueno, ya los que siempre nos conectamos prácticamente todos los días, prácticamente a las mismas horas, sabemos bien lo que el Señor nos ha estado hablando estos días, pero damos la bienvenida especial a quienes por primera vez se conectan con nosotros. Nunca he sido un hombre de redes sociales, nunca he sido un ministro de redes sociales, a pesar de que hubo épocas en donde Dios nos permitió compartir su palabra a través de la televisión, a través de la radio. Sin embargo, desde que comenzó esta cuarentena en Colombia, hemos estado usando las redes sociales, gloria al nombre del Señor, y hemos estado compartiendo el mensaje de salvación, hemos estado compartiendo el mensaje de Dios desde que comenzó la cuarentena. Hemos estado participando con muchos hermanos, no solamente del municipio de Soacha, donde Dios nos puso, sino también de diferentes lugares. Hemos estado orando con ellos, hemos estado clamando por diferentes personas, por todos los profesionales, por personas de todas las edades. Hemos estado orando porque el Señor lleve a las personas a un arrepentimiento verdadero, genuino. Hemos estado orando por un avivamiento, gloria a Dios. Y todo lo que recibimos a través de la palabra de Dios en estos cultos virtuales, creemos que es precioso, creemos que es poderoso para que podamos avanzar a lo que le hemos pedido al Señor, para que nada nos impida continuar, para que nada nos impida seguir, para que no perdamos nuestra bendición, para que nadie arrebate nuestra corona. Así que bienvenidos sean todos, pero hoy me permito dar una bienvenida especial a los que por primera vez
se conectaron con nosotros, a los que por primera vez, después de haber recibido la invitación de algún grupo cristiano de participar de este culto, dijeron, bueno, está bien, voy a participar, voy a tomarme unos minutos para escuchar, para saber, quiero conocer, a ver qué está pasando aquí. Bienvenido sea, por favor, no sea parte de esta transmisión. Estaremos unos cuantos minutos, quizás de aquí en adelante una media hora, unos 40 minutos más, no sé, pero se pasarán rápido estos minutos, y lo mejor de todo es el valor tan grande, la riqueza tan grande que Dios dejará en su vida después de este culto. Así que vamos a Segunda de Crónicas capítulo 32 a recibir lo que Dios ha venido enseñándonos. Versículo 9 en adelante. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, ese fue el estudio de esta mañana, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. Yo sé que no se ha terminado la oración, el texto completo no se ha terminado, pero detengámonos ahí un poco, por favor, para comenzar a ver por partes lo que usted y yo necesitamos recordar, lo que usted y yo necesitamos saber. Dice aquí la Biblia que Sennacherib, enemigo de Ezequías, enemigo de Judá, enemigo del pueblo de Dios, Sennacherib, tipo de Satanás, tipo del adversario del hombre, del adversario del ser humano, vino a atacar una de las ciudades de Judá, Laquis más exactamente, con toda su fuerza, y envió sus siervos a Jerusalén. Mi primer alto en la enseñanza de esta noche tiene que ver con eso de que Sennacherib, tipo de Satanás, envió sus siervos a Jerusalén. Imagínese usted, de pronto una cantidad de representantes políticos, por así decirlo, de pronto una cantidad de mercenarios, de pronto una cantidad de soldados, pero al fin y al cabo, personas como su rey, es decir, sanguinarios, crueles, aborrecibles, intemperantes, injustos. Sennacherib era así. Sennacherib era una persona que no respetaba a nadie. Es que cuando alguien no teme al Dios que hizo los cielos y la tierra, por más que pueda tener virtudes, es una persona en cuyo corazón hay mucho engaño. Si aún Dios a los creyentes nos dice que tengamos cuidado del corazón, de nuestro corazón, porque es lo más engañoso que hay, pues imaginémonos cuánto engaño, cuánta maldad hay en una persona que no es temerosa de Dios. Entonces, los siervos que envía Sennacherib hacia Judá, imagíneselos usted, por favor, todos malacarosos. Imagíneselos usted, todos irrespetuosos, todos irreverentes, todos groseros, todos bruscos, todos ordinarios. Y yo le voy a pedir el favor que siga conectándose conmigo en las próximas transmisiones, y verá que todo esto que estoy pidiéndole el favor que se imagine de esos siervos de Sennacherib, en realidad era así. En realidad era así. Estas no eran personas decentes. Estas no eran personas cultas. Estas no eran personas respetuosas. Le voy a decir en pocas palabras que esos siervos que mandó Sennacherib a Judá para hacerle la vida imposible a Ezequías y a los habitantes de Judá, eran personas que estaban acostumbradas a matar y a comer del muerto. Perdóneme la expresión un poco cruda, pero esa era la realidad. Personas que estaban enseñadas a matar y a comer del muerto. Ahora bien, como Sennacherib, el rey, el encargado de estos siervos que envió a Judá, es tipo de Satanás, es símbolo de Satanás,
Pues, ¿qué cree usted que vienen a representar esos siervos que Sennacherib envió? Están en lo cierto aquellas personas que han dicho en sus casas, pues demonios, pastor. ¿Qué otra cosa? Espíritus de maldad. Están en lo cierto quienes respondieron de esa manera. Los siervos de Sennacherib son representantes de los demonios. Son representantes de los secuaces del diablo. Son representantes de los espíritus inmundos aliados de Satanás. Así como las personas acerca, por ejemplo, de una bruja dicen que las hay, pues tengo que decirle a usted con toda autoridad que según la palabra de Dios, los demonios existen. Los demonios son reales. Los espíritus de maldad que están para traer zozobra, que están para traer caos, que están para trabajar en los planes del diablo, matar, hurtar y destruir. Esos espíritus existen. Y la Biblia, repito, es la que nos enseña esto. Efesios capítulo 6, versículo 12, dice que nuestra lucha es contra principados, oiga bien el rango, oiga bien el cargo de estos espíritus, principados, potestades, estoy leyendo Efesios 6, 12, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces hay una organización, hay una jerarquía dentro del reino de las tinieblas. Los espíritus inmundos tienen una jerarquía, así como hay algunos de ellos que son enviados al individuo. Hay otros de ellos, según lo que la palabra de Dios nos está mencionando aquí, que están encargados de los territorios, que están encargados de las naciones. Por eso incluso se les da el nombre de principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Así como Sennacherib envió sus siervos contra Ezequías, contra Judá, Satanás todo el tiempo envía esos demonios con sus diferentes jerarquías contra la vida del cristiano, contra el hogar del cristiano, contra la iglesia de la que hace parte el cristiano y contra cualquier persona. No sea que alguien diga, por eso es que yo no quiero ser cristiano, por eso es que yo no quiero ir nunca por allá a esas iglesias de los evangélicos, porque ellos empiezan a inventarse un poco de cuentos raros con los demonios y yo no quiero saber nada de eso. No se trata de que nosotros nos inventemos algo, ni se trata de un cuento o algo parecido. Se trata de que Dios, a través de la Biblia, su palabra, nos ha dicho su verdad y por fin la hemos podido conocer. Por fin hemos podido descubrir lo que antes no habíamos descubierto, lo que antes ni imaginábamos, no sabíamos, no conocíamos. Lo que antes pasábamos por alto y le echábamos la culpa a los gobiernos, le echábamos la culpa a la gente, le echábamos la culpa a nuestros propios familiares, en fin. Pero no nos dábamos cuenta cuántos demonios estaban detrás de nosotros, estaban detrás de lo que hacíamos, quebrantándonos, llenándonos de desgracia, alejándonos de Dios, enfermándonos, asustándonos, en fin. La Biblia habla, por ejemplo, de un hombre que le desobedeció a Dios. Fue un rey, su nombre Saúl. Y dice la Biblia que por desobedecerle a Dios, él era atormentado por un espíritu inmundo. Él era atormentado por un demonio. ¿Cuántas personas que están en la demencia? ¿Cuántas personas que se han vuelto locas? ¿Cuántas personas que no pueden estar tranquilos si no es a través de una cantidad de medicamentos costosos, a través de una cantidad de pastillas? A lo mejor están así, no simplemente porque se les corrió la teja, como dicen por ahí,
sino porque los demonios los están atormentando, sino porque los demonios no los dejan en paz, sino porque los demonios vienen a sus mentes y empiezan a mostrarles un poco de monstruos, un poco de figuras raras, un poco de sombras, en fin. Saúl, vuelvo y digo, según la Biblia, era atormentado por un espíritu inmundo. Y la única manera como se libraba de ese tormento era escuchando una interpretación musical de las manos de un hombre de Dios llamado David. Un jovencito, pero con todo y su juventud, un adorador, un adorador. La Biblia también nos habla en el Nuevo Testamento, más exactamente en los evangelios, que habían personas poseídas por espíritus inmundos. Uno de ellos, de la región de Gadara, eso está en Marcos capítulo 5, estaba poseído por una legión de demonios. Cuando los demonios, al sentir la presencia del Señor Jesucristo, la autoridad del Señor Jesucristo, empiezan a sentir tormento. Estos le dicen al Señor Jesús: ¿a qué has venido? ¿Por qué no nos dejas quietos? Y el Señor Jesús pregunta el nombre de ese demonio para echarlo fuera. Y cuando le dice: ¿cómo te llamas?, el demonio responde: me llamo Legión, porque somos muchos. Quiere decir que en la vida de ese hombre podían haber hasta 100 o tal vez hasta 1000 espíritus inmundos, demonios de maldad, apoderándose de él. De ahí que la Biblia dice que ese hombre moraba en los sepulcros. De ahí que la Biblia dice que a ese hombre le tenían miedo, que intentaban atarlo, que intentaban encadenarlo, y cualquier cosa que le colocaban la rompía, la destruía. No era tanto por la fuerza de él, la fuerza descomunal era por los demonios. Y hay muchos ejemplos más, pero el último, para continuar con la enseñanza, la Biblia también nos dice en el libro de Hechos que el apóstol Pablo salía a predicar la palabra y había una mujer, una joven, con espíritu de adivinación. Atención a todas las personas que les gusta que les adivinen supuestamente el futuro. Esos no son dones que tiene el ser humano o algo por el estilo. Esos no son talentos. Cuando hablamos de la adivinación, según la Biblia, son espíritus demoníacos, ¿sí?, que mantienen ahí a la persona atrapada en la superstición y alejada de Dios. Entonces las personas no confían en Dios, no confían en su palabra, sino tienen que estar buscando un brujo, tienen que estar buscando una bruja, tienen que estar asistiendo a lugares de esoterismo, en fin, alejados completamente de Dios, en prácticas que Dios desde hace miles de años ha dicho por su palabra que abomina, que son detestables ante sus ojos. Entonces es real que los espíritus inmundos existen. Es real que los demonios existen. Y hay que tener cuidado con esos espíritus siempre. ¿Por qué? Repito, a veces suceden cosas en la casa. A veces pasan cosas en la casa. Y aunque en algunos momentos las personas tenemos la culpa, en otros momentos ni siquiera el culpable es la persona. En otros momentos son los espíritus inmundos los culpables. En otros momentos son los siervos de Satanás, son los enviados de Satanás que quieren generar caos, que quieren desordenarlo todo. Y ahí es cuando debemos recordar que el Señor Jesucristo nos dio autoridad para echar fuera esos demonios. Un ejemplo rápidamente, que a usted se le quiere generar zozobra por lo del tal coronavirus, que usted quiere entrar en pánico por lo del tal coronavirus. Déjeme decirle que eso
no puede ser solamente producto de tantas noticias, de tantas cosas que usted ve en la televisión o escucha en la radio, sino producto también de un espíritu que viene a atemorizarlo, de un espíritu que viene a llenarlo de miedo. Pero el Señor Jesús dice en su palabra que Él nos dio autoridad de echar fuera demonios. En Marcos capítulo 3 dice la Biblia que reunió a los 12, que reunió a los que serían sus discípulos y les dio autoridad para echar fuera los demonios y para sanar enfermedades. Y aunque sé que hay muchas personas que incluso se hacen llamar cristianos, creyentes, pero que alegan que esa autoridad fue solamente para los 12 discípulos, mas no para la iglesia. Bueno, contrario a lo que muchas veces ellos piensan, allá mismo en el Evangelio de Marcos, en el último capítulo, dice el Señor: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces ya el Señor Jesús no está hablando allí, en el último capítulo del Evangelio de Marcos, no está hablando solamente de los 12 discípulos. Dice, los que creen, los que creyeron en esa generación, los que creyeron en otras generaciones y los que creemos en esta generación. ¿Qué señales siguen para los que creemos, para los que creyeron, para los que creen? En mi nombre, dice el Señor, echarán fuera demonios. Entonces, por más de que los demonios sean reales y existan y hagan mucho daño y tengan mucho poder, el Señor Jesús ha vencido sobre los demonios. Públicamente los exhibió y los despojó cuando estaba crucificado. Y Él nos ha dado la autoridad para echar fuera demonios. Pero para eso debemos creer en Él. Si hay alguien que me ve, si hay alguien que me oye y todavía no cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntase por su incredulidad, arrepiéntase por sus pecados y pídale al Señor Jesucristo que le permita creer en Él y acéptelo a Él como su Señor y como su Salvador. Yo voy a pedirle el favor a los hermanos, a la iglesia de Cristo. Compartamos esas enseñanzas. No nos conformemos simplemente con que nosotros estamos conectaditos y ya, y tenemos alimentico espiritual y ya. Compartamos estas enseñanzas. Compartamos estas transmisiones, compartamos estos videos. Sigamos de esta manera ganando almas para el Señor Jesucristo. Recuerde que el Señor hizo de nosotros pescadores de hombres. Usemos estas redes, al fin y al cabo así se llaman. Usemos estas redes para compartir la palabra del Señor. Y empiece a buscar en su agenda que tiene en el celular, a llamar. Oiga, usted me recibiría un video que le voy a mandar para que escuche la palabra de Dios. Y aún así, sin llamarlo, sin preguntar, envíe. Como una empresa de comunicaciones si no le pregunta a usted si le pueden enviar un mensaje. Como un banco si no le pregunta a usted si lo pueden llamar. Tú tienes la autoridad del Señor. Envía la palabra de Dios a otras personas. Para que, como les venía diciendo, ellos oren al Señor y se arrepientan. Y le digan, Señor Jesús, pongo mi fe en ti. Pongo mi confianza en ti porque yo no estoy dispuesto a permitir que los demonios hagan ferias, hagan fiestas conmigo. Yo no estoy dispuesto a permitir que los demonios pasen por encima de mi hogar y lo aplasten. Yo no estoy dispuesto a permitir que el enemigo, que los demonios me desmoralicen. Los siervos que envió Sennacherib contra Judá son representación del mismo maligno. Pero sigamos leyendo. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 10. Los siervos que envió Sennacherib dijeron: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? No os engaña Ezequías,
para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? Detengámonos ahí por segunda vez, por favor. Lo primero que veo aquí en la palabra es que estos siervos, que son símbolo de los demonios, abren sus labios en Judá para producir duda en las personas acerca del rey que tenían en ese momento, acerca de Ezequías. Cuando Ezequías en ese momento estaba consagrado al Señor. Cuando Ezequías en ese momento era una persona temerosa de Dios, reverente del Señor. ¿Sabe una cosa? No desconfíe usted de las personas temerosas de Dios. No desconfíe usted de las personas cuyo testimonio es real, el testimonio de un hijo de Dios, el testimonio de un hombre, una mujer de bendición. Ahora, cuando le digo que no desconfíe, no le estoy diciendo que lo idolatre, no le estoy diciendo que lo confunda con su Salvador, no le estoy diciendo que lo venere, no, de ninguna manera. Pero así como Dios permite que bajo la cobertura de un hogar nazca una criatura, crezca una criatura, y esta criatura tenga una confianza en sus padres, aunque sus padres no son perfectos, de la misma manera, como creyentes, debemos valorar los ministros del Señor. Debemos valorar el liderazgo que Dios ha permitido que trabaje y que edifique dentro de su obra en la iglesia del Señor Jesucristo. Dice la Biblia, nuevamente en el libro de Efesios, pero esta vez en el capítulo 4, versículo 11, Efesios 4:11, y Él mismo, hablando del Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Eso no se lo inventó ninguna congregación local. Eso no nos lo inventamos hace poquito, ahorita en el siglo XXI o en el siglo XX que pasó. Eso no se lo inventaron los bautistas, los metodistas, los neopentecostales. No. El mismo Señor Jesucristo es el que instaló, es el que instituyó esta organización dentro de su obra. Imagínese usted que Satanás en su reino de tinieblas tiene una organización. Y en el reino de la luz y en el reino de Dios no hay organización, no hay una estructura. Al contrario, la estructura debe ser mucho mejor que la estructura que hay en el reino de las tinieblas. Sé que muchas personas dirán: sí, pastor, pero es que la estructura de Dios es en el cielo. No, espere un momento. Satanás tiene una estructura de tipo espiritual. Dios en su reino tiene una estructura de tipo espiritual. Pero Satanás en el mundo tiene también otra clase de estructuras. De la misma manera, Dios sobre la tierra tiene su iglesia, y su iglesia está bien formada, y su iglesia está bien organizada. Recuerde que el Señor usa el cuerpo para comparar la iglesia o para explicar muchas cosas de la iglesia. Y mi cuerpo está bien organizado. Gracias a Dios. Yo no sé el suyo. ¿Estará bien organizado su cuerpo? ¿O el brazo le sale de aquí de arriba de la cabeza? ¿O la cabeza la tiene debajo de los pies? ¿O el ombligo lo tiene al revés, por acá en la espalda? No, mi cuerpo está bien organizado. Y si mi cuerpo está bien organizado, que fue creado por el Señor, su iglesia está bien organizada.
Y lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 11, habla de la buena y de la excelente organización de la iglesia del Señor Jesucristo, instituida por Él mismo. Así que yo no puedo permitir que el enemigo me lleve a dudar de esas autoridades, de esa organización que el mismo Señor Jesucristo instituyó. Que era lo que Sennacherib, a través de sus siervos, quería hacer en Judá. Estos siervos empezaron a hablar inmediatamente mal del rey. Empezaron a hablar inmediatamente mal de la persona que Judá tenía en autoridad. Empezaron a hablar mal de la persona que estaba en eminencia allá por esos años sobre la nación de Dios, sobre la nación de Judá. Ahora, yo reconozco algo. Quienes han dado malos testimonios, quienes supuestamente le han servido al Señor, pero lo han hecho por avaricia, pero lo han hecho por codicia. Tristemente, han devaluado mucho lo que tiene que ver con la labor ministerial. Tristemente han devaluado mucho lo que tiene que ver con la labor pastoral, con la labor de los siervos del Señor. Pero Dios no tiene la culpa de eso. En lo secular también hay malos ingenieros. También hay ingenieros irresponsables. También hay ingenieros que no hayan la manera, no hayan la forma para robar al cliente. Pero no por eso la sociedad deja de pensar que los ingenieros se acabaron. No por eso la sociedad piensa que los ingenieros se acabaron. No por eso la sociedad deja de pensar que los ingenieros son importantes, son necesarios para la construcción de una obra. Y así sucesivamente. Hay profesionales de la salud que han dejado morir a sus pacientes. Pero no por eso las personas dejan de ir a una consulta médica. Pero no por eso las personas dejan de aplaudir, y más en estos tiempos, a los profesionales de la salud. Entonces el hecho de que hayan habido pastores o evangelistas o supuestos hombres de Dios que han hecho las cosas mal, que han dejado por el suelo el nombre del Señor Jesucristo, no es razón suficiente para que digamos que todos son iguales. No es razón suficiente para que digamos yo no necesito de ningún pastor. No es razón suficiente para que digamos yo por mí solito me valgo. No. Acuérdese que hoy estoy compartiendo con ustedes todo lo que tiene que ver con las estrategias del maligno, que viene siempre a rodearnos, a atacarnos, a vencernos con toda su furia, con toda su fuerza. Y usted y yo tenemos que estar preparados. Es más, Dios nos está preparando a través de este estudio, a través de esta enseñanza de su palabra. Dios nos está preparando. Entonces, vea pues, usted y yo en esta noche ya sabemos que vienen demonios. Tal vez Satanás no puede visitar todos los hogares. Él no es omnipresente como sí lo es Dios. Pero tiene siervos que envía a un lado, al otro. Y su hogar, su vida, también son objetivo del príncipe de las tinieblas. Sin embargo, Dios nos ha dado una autoridad de echar fuera demonios. Aleluya. Vea usted, también estamos aprendiendo esta noche como una de las estrategias que Satanás usa. No estoy diciendo que la más importante, pero una de las estrategias que Satanás usa, según esta historia bíblica en Ezequías 32, es empezar a denigrar de los hombres de Dios. Es empezar a denigrar de las personas que Dios ha puesto en un lugar, que Dios ha puesto en medio de la sociedad, que Dios ha puesto en una comunidad, en un barrio, en un municipio, en una ciudad, para orar por las personas, para evangelizar a las personas, para enseñarle la palabra de Dios. Y es que allí mismo en Efesios 4, versículo 12, después de que la palabra de Dios nos aclara que fue el mismo Señor Jesucristo el que instituyó esa jerarquía, ese orden, dice la Biblia, Él constituyó esos varones, esas personas, esas mujeres, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No estoy de acuerdo con quienes dicen servirle al Señor para convertirse en monarcas, para convertirse en multimillonarios. Ellos tendrán que rendirle cuentas a Dios. Pero hay pastores, hay ministros de Dios que en verdad predicamos porque hemos recibido un llamamiento divino. Queremos cumplirle al Señor ese llamamiento que nos hizo. Amamos las almas, enseñamos la verdad y no lo hacemos ni siquiera por dinero. No lo hacemos ni siquiera por dinero. Así que no volvamos a dejarnos engañar del diablo, que muchas veces viene a producirnos duda en contra de los ministros del Señor, en contra de las personas que a Dios le plació llamar, que a Dios le plació colocar para enseñarnos, de alguna forma para bendecirnos, de alguna forma para inspirarnos, de alguna forma para cuidarnos, para pastorearnos. Y no diga, a mí el único que me cuida es Dios. No, la Biblia dice que Dios nos entregó un rebaño para cuidar ese rebaño. Por eso es que estamos aún en estas transmisiones. Si no nos interesara nada, esta sería la hora que estaríamos durmiendo después de todo un mes prácticamente que ha pasado. Y que muchos estarían diciendo, oiga, ¿y qué será la vida del pastor? ¿Y qué será la vida de la familia del pastor? ¿Y qué será la vida del hombre de Dios? Esto es tremendo. Sigamos leyendo qué dice la palabra en 2 de Crónicas 32, versículo 12. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? Aquí los servidores de Sennacherib intentan cumplir otro acometido más. Es producir duda en el pueblo en cuanto a las movidas estratégicas, y por cierto muy correctas, que Ezequías había estado realizando. Le explico un poco por si usted no sabe qué fue lo que pasó allí. Cuando Ezequías llega a reinar, él se da cuenta que el pueblo se había apartado del Dios verdadero y que habían empezado a levantar altares profanos, paganos, de idolatría en cualquier parte, en la esquina de la casa, en el parque de barrio, en la veredita que queda ahí cercana a la comuna. Y entonces Ezequías empezó a derribar todos esos lugares a los que la Biblia llama lugares altos, de idolatría, de abominación, de sacrificios a dioses falsos. Ezequías empieza a tumbar todos esos lugares y les dice, en Jerusalén hay un templo, el templo construido por Salomón. Ese ha sido siempre el templo de adoración. Ese ha sido siempre el templo para ofrecer sacrificios al único y verdadero Dios. Y obviamente, de acuerdo a la palabra, a las leyes de Dios en esos tiempos, el tiempo del antiguo pacto, pues eso era lo correcto. Esas movidas, esos cambios, esos ajustes que estaba realizando Ezequías eran los correctos. Eran los que Dios iba a tener en cuenta para salvar a Judá de cualquier amenaza, para salvar a Judá de cualquier atentado, para salvar a Judá de Sennacherib. Pero vienen los siervos de Sennacherib y empiezan a decirle a las personas, ¿ustedes se creen ese cuento de que solamente adorando en Jerusalén van a tener bendición?
de que adorando a un solo Dios les va a ir bien. No, ¿qué va? A ustedes los están engañando. Debieron haber adorado muchos dioses para que medio pudieran salvarse. Debieron haber estado ofreciendo muchos sacrificios de diferentes formas, de diferentes maneras. Debieron haber estado practicando muchos ritos. Debieron haber tenido en cuenta agüeros. Debieron haber tenido en cuenta riegos. Tremendo eso. Y lo mismo pasa hoy en día. Los demonios se las arreglan para buscar al creyente y para decirle, ¿usted cree que solo a punta de oración le va a ir bien? ¿Usted cree que solo leyendo la Biblia va a conseguir algo? No, por lo menos cargue ahí en el bolsillo una patica de conejo. Por lo menos cargue ahí la pata de un 100 pies. No le hace mucho bulto. No, por lo menos vaya ahí. Haga quién sabe en dónde, quién sabe cómo un pacto. No, por lo menos colóquese un cordoncito. En este momento yo quiero romper mi silencio y decirle al pueblo de Dios, tengamos cuidado. Últimamente yo he visto una cantidad de ministros con una cantidad de arandelas en los brazos. Y sabe, esa es una costumbre bastante antigua, por cierto, no solo de las personas vanidosas, sino muchas veces de los hechiceros. Muchas veces de los hechiceros. Usted, por ejemplo, va a la isla de Cuba, y en la isla de Cuba los hechiceros no se conocen simplemente porque tengan un gorro que dice soy hechicero. En la isla de Cuba los hechiceros no se conocen simplemente porque quizás estén vestidos de unas túnicas raras y tengan al frente una mesa con tabacos. No. Habrá quienes se aparecen, se manifiestan así. Pero los demás, la gran mayoría, son personas encubiertas. Pero se conocen a través de una cantidad de joyas, de arandelas que tienen aquí. Cada una con diferentes significados. Yo le he seguido el rastro a supuestos predicadores que tienen trapos ahí colgados en el brazo y que sabe Dios si se los quitarán al menos para irse a bañar. Pero los tienen ahí colgados desde hace años. Como si se los hubieran rezado, como si se los hubieran conjurado, como si a través de eso les viniera algún poder, como si a través de eso les viniera alguna gracia. Ay, pastor, no sea exagerado, podrán pensar muchos. No, es que fíjese usted que esas son las costumbres del mundo. Muchas veces cuando nace un bebecito, lo primero que muchos le aconsejan es, ay, póngale este cordoncito rojo para que lo guarde del mal de ojo. Y de ahí en adelante, de que nace una criatura, ya existe la costumbre de que las personas empiezan a ponerse una cantidad de trapos, una cantidad de cordones, y vuelvo y digo, a veces no es solo por vanidad, a veces no es solo por aparentar hasta lo que no tienen, sino que son cosas detrás de lo cual hay ciertos pactos ocultos. Entonces miremos que aún el día de hoy pasa lo mismo que estaba sucediendo en los días de Senaquerib. Pasa lo mismo. Iglesia, atentos a estos puntos. Pasa lo mismo. El enemigo no viene solamente a ponernos duda contra los hombres de Dios. También viene a ponernos duda contra las enseñanzas que hemos recibido de parte de Dios a través de la Biblia. Entonces, por ejemplo, hay un hombre de Dios predicando que ayunemos y no falta la persona que sale diciendo que ya no hay que ayunar, que eso ya es obsoleto, que eso ya es pasado de moda. No falta la persona que sale diciendo que es mucho más efectivo 1 minuto de una oración eficaz que un ayuno. No, escuche un momento. Es tan válido el minuto de oración eficaz como el ayuno. Pero no podemos decir que lo uno es más eficaz que lo otro. No podemos usar lo uno para descalificar lo otro. Tengamos cuidado.
¿A cuántas personas el enemigo les ha llegado en estos días diciendo, no, yo ya no sé si confiar en Dios porque tengo mucha hambre? Ya no sé si confiar en Dios porque se me acabó la comida. Ya no sé si valió la pena confiar en Dios porque se me acabó la plata. Ya no sé si valió la pena confiar en Dios hasta aquí porque me va a tocar colocar un trapito rojo en la puerta, en la ventana. ¿Sabe una cosa? Son demonios los que están llevando a muchas personas a pensar de esa manera. Son demonios que ridiculizan los principios divinos, que ridiculizan o tratan de ridiculizar las ordenanzas divinas, las pautas divinas, los consejos divinos. Pasa, por ejemplo, casi todo el tiempo con el tema bíblico de las ofrendas, de los diezmos. Los impíos se burlan. Le dicen al que ofrenda, bueno, usted sí es mucho bobo, usted sí es mucho tonto, quedarse sin esa platica por írsela a llevar por allá al pastor. Pasa todo el tiempo con el tema de las ofrendas y de los diezmos. Muchos cristianos dicen, oiga, pero a mí me provoca este mes no llevar. Pero son los mismos demonios diciéndole a la persona, ¿usted sí cree que poniendo por allá en una bolsa su ofrenda, que entregándole por allá su ofrenda a una iglesia va a prosperar? ¿Usted sí cree que sacándose del bolsillo ese billetico y dándoselo a otros va a pagar deudas? No, agarre y pague su deuda y debe de estar llevando por allá. Son demonios, prácticamente los mismos siervos de Sennacherib que vienen a poner en duda la sabiduría de Dios. Quiero terminar con una cita más. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, para que nos demos cuenta que eso lo hacen los demonios. Evangelio de Marcos, capítulo 4. Con esto termino. Gloria a Dios. Dice la Biblia en el versículo 3, Marcos 4, 3 y 4, y luego pasamos al versículo 15. Marcos 4, versículos 3, 4 y 15. Dice la Biblia, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Pasamos al versículo 15. Y estos son los de junto al camino. Vamos a leer desde el 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Versículo 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Se da cuenta que lo que hicieron los siervos de Sennacherib, de ir a Judá a poner en tela de juicio todas las correcciones que estaba haciendo Ezequías, es lo mismo que hacen los demonios hoy día. Claramente aquí dice la Biblia, Satanás roba la semilla, Satanás roba la palabra de Dios a aquellas personas que escucharon, pero que la palabra no cayó en lo más profundo, sino que quedó por ahí superficial. El enemigo viene y roba esa palabra. Por eso hay tantas personas que nada que se quieren humillar delante de Dios, que a veces en un culto lloran, que a veces en un culto prometen, sí Señor, yo voy a obedecer, sí Señor, yo voy a creer, pero al otro día están más incrédulos aún. Incline su rostro, por favor, en esta hora. Amado Dios, amado Señor,
no es broma, Señor, eso de las maquinaciones del diablo. No es un embuste, no es un engaño, Señor. Eso de las estrategias de Satanás. Y eso que hasta ahora estamos empezando a describir algunas de ellas, Señor. Pero son muchas más, Señor amado. Por eso, Padre, como pueblo tuyo, como iglesia tuya, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor amado. Porque no todo está en la mente, Señor. Porque no todo hace parte de nuestra imaginación, Señor. Muchas cosas, más de lo que imaginamos, provienen del reino de las tinieblas. Provienen del Seol, provienen del infierno, Señor. Provienen del centro de la maldad que es Satanás, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, Señor. Porque hay que reconocer en esta hora que muchas veces no nos damos cuenta, Señor. Mira cuántas personas no se han dado cuenta las bendiciones que el diablo les ha querido robar en esta cuarentena. Mira cuántas personas no se han dado cuenta los tropiezos que el enemigo les ha estado poniendo en esta cuarentena, Señor. Y no hablo de los tropiezos de no podernos congregar. Hablo de otros tropiezos, Señor. Mira cuántas personas no se han dado cuenta que quizás así como se desfigura su silueta física, también se está desfigurando la espiritual. Pero esta vez no por mucho alimento, sino porque no buscan el alimento, sino porque no te invocan, sino porque no se postran delante de ti, sino porque permiten cualquier basura y con ello procuran alimentarse, Señor amado. Oh Padre Celestial, despierta, oh Dios, los sentidos, Señor, de quienes están adormecidos, Señor amado. Despiértales en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, otórgales, aunque no estén de cumpleaños, otórgales, Señor, ese discernimiento tuyo, ese discernimiento del Espíritu, Señor amado, para que ellos puedan darse cuenta y descubrir, Señor amado, oh Padre de la gloria, qué pasa detrás de las cosas que no están bien. ¿Qué hay detrás? ¿Qué presencias hay detrás de las cosas que se descuadran, que se desorganizan, Señor? Oh Padre de la gloria, otórgale, Señor, esa capacidad, Señor Dios mío, para resistir al maligno en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, recuérdale a tu pueblo, Padre amado, acerca de esa autoridad que hemos recibido por Cristo Jesús para echar fuera demonios, Señor amado, y que estos no vengan a minar nuestro hogar, y que estos no vengan a minar nuestra vida, Señor, y que estos no vengan a hacer de las suyas en medio de nosotros, Señor amado. Padre de la gloria, recuérdale a tu pueblo que en Cristo Jesús somos más que vencedores, Señor amado. Oh Padre de la gloria, y que hay que cortar de raíz, Señor Dios mío, hay que arrancar de raíz, Señor amado. Oh Padre de la gloria, aquellas cosas que no te agradan, Señor, y en las que muy seguramente poderes de las tinieblas de error, poderes de las tinieblas de encantamiento, de seducción, de esclavitud, nos sometieron, Señor amado. Padre, sigue produciendo arrepentimiento en las vidas, Señor. Mira a esas personas, Padre de la gloria, que levantan las manos, mas no para adorarte, sino para amenazar a su cónyuge, Señor. De que le van a pegar, de que le van a cachetear, de que le van a dejar el ojo morado, Señor Dios mío. Oh Padre de la gloria, adviértele, Señor, acerca de esos demonios de violencia que quieren apoderarse de él, Señor amado. Mira a esa persona, Señor Dios mío, que una y otra vez está permitiendo pensamientos sucios, imágenes sucias, Señor. Adviértele, Padre celestial, de esos demonios de inmoralidad que quieren apoderarse de él, Señor. Mira a esas personas, Padre de la gloria, que están empezando a creer en ideologías, que están empezando a creer en filosofías. Adviértele, Señor, sobre esos demonios de engaño, de error, de mentira, que quieren apoderarse de ellos, Señor Dios mío. Oh Padre de la gloria, y levántalo, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu, Señor Dios mío, a echar fuera, Padre, toda esa invasión demoníaca, a
destruir, Señor Dios mío, a romper todo ese cerco diabólico en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh Jesús amado, Salvador de mi alma, Salvador de tu iglesia, cubre con tu preciosa sangre a tu pueblo, Señor, pero no solamente por motivo de un virus, Señor amado, sino por motivo de todas las maquinaciones de Satanás, Señor Dios mío. Cubre a la iglesia que te corresponde a ti, Señor, con tu preciosa sangre, Señor amado. Amado Padre Celestial, rodea a la iglesia, Señor. Ampárala por amor de tu nombre. Ampárala por amor de tu nombre, Señor Dios mío. Libra, Señor amado, de toda pérdida. Libra de todo retroceso a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Y que los demonios sean avergonzados, sí, Señor. Que se queden con los crespos hechos, Padre de la gloria. Y que en vez de ver una iglesia moribunda, y que en vez de ver una iglesia vencida, y que en vez de ver una iglesia acabada, Señor amado, los demonios tengan que terminar viendo, Señor, una iglesia llena de tu poder, una iglesia avivada, Señor Dios mío, una iglesia más crecida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Sí, Señor, obra, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Escuche esto, mi amado hermano, con lo que voy a terminar. Estos días he estado hablando aquí con mi esposa, he estado hablando aquí con mi familia. Y le he dicho, cuando volvamos otra vez a congregarnos en un mismo lugar con todos nuestros hermanos, para los hermanos va a ser asombroso ver a Talita ya con dientes. Sí, porque ya les cuento que ya los primeros 2 dientes de la parte inferior de su boquita ya asomaron. Y los otros 2 dientes, pero esta vez los de la parte superior, están empezando ya a hacer sus coquitos por ahí para asomarse. Entonces yo le he dicho a ella, cuando volvamos al lugar de reunión, va a ser una sorpresa para los hermanos ver a la niña ya a lo mejor con 2 o con 4 dientes. Y mi esposa me ha respondido, y a lo mejor, papito, va a ser una sorpresa que la vean caminando ya. Sí, porque usted y yo sabemos que en menos de nada, las criaturas se crecen y se desarrollan. Pues bien, mis amados hermanos, cuento esto para que lo mismo suceda en nuestra vida espiritual, para que lo mismo suceda en el ministerio que Dios nos entregó, para que lo mismo suceda en nuestra estatura espiritual. Cuando lleguemos nuevamente a congregarnos en un mismo lugar, no tengamos que empezarle a echar fuera demonios a usted. No tengamos que empezar a darle cuerda. No tengamos que empezarle a decir, mire hermano, lo de las redes sociales era una bendición, pero por favor vuelva a congregarse. No, sino que por el contrario, hermano, lo veamos a usted portando en sí todo lo que es el poder del evangelio. El poder del evangelio. Recuerde que está escrito, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Con esta palabra me despido. Qué preciosa reunión la que el Señor nos acaba de permitir. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Descansen esta noche. Bueno, no les estoy mandando ya a dormirse, pero descansen esta noche bajo la gracia de Dios. Mañana, 9 de la mañana, nos volvemos a encontrar en este Facebook, Centro Misionero Bethesda Soacha. Dios les bendiga a todos poderosamente.